una nueva edición de Sin Pauta. Esperamos que los tenga disfrutando la primavera y que ya nos vamos relamiendo también por el fin de año y la llegada de las fiestas que tradicionalmente estamos acostumbrados a tener. En esta ocasión nos vamos a encontrar con la posibilidad de que Jonathan Abelson, Johnny Abelson, nos pueda dar su visión sobre problemas que nos interesan mucho. Johnny además nos inspiró a hacer este programa con Son Todos Iguales, que condujo junto a Daniel Vico el año pasado, un programa que si no lo han visto les recomiendo que lo vean. Está todo en Spotify y en YouTube sobre comunicación política, humor, también metidos bastante durante la campaña del año pasado. Y además es socio director de Vía Consulting. Él tiene una gran experiencia trabajando en campañas electorales y también para gobiernos. Formó parte de equipos que llevaron adelante la estrategia de Gabriel Boric en 2000, ya no me acuerdo exactamente 21. cuándo fue, 2021. Y también el año pasado, junto con mucha otra gente que estuvieron en la campaña de Arévalo en Guatemala, pudieron colaborar en el triunfo de Arévalo en Guatemala. Un gobierno muy significativo históricamente para la región. Ya veremos un poco por qué. Y también llevó adelante un trabajo muy importante en la estrategia del plebiscito constitucional de Ecuador que dio como resultado el sí al Yasuni. También ha trabajado en Bolivia, en la República Dominicana, en Brasil y en Estados Unidos, en México. Fue también parte de la maestría de la George Washington University, que es una de las instituciones o la institución primeriza en la educación sobre comunicación política en la región. Entonces, con esta presentación, agradeciendo siempre a nuestros amigos y amigas de Yeite que nos bancan para hacer todo esto, a Estefanía en la producción, a Nahuel, a Ignacio, a Bautista, a Camila del canal. Quiero preguntarte, Johnny, ¿cómo estás viendo? Veo que recientemente viniste de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el proceso? ¿Qué crees que es lo que se juega, más allá de la coyuntura, qué es lo que se está jugando en la elección de Estados Unidos? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. En Estados Unidos es una pregunta muy amplia la que me haces. Yo creo que lo primero que hay que recordar es que Estados Unidos es un país muy federal, donde gran parte de las cosas que acá eh, confiamos en el gobierno nacional para resolver, se resuelven a nivel estatal. Entonces la campaña presidencial tiene otro significado allá. ¿Qué es específicamente lo que un presidente, sobre todo, maneja en los Estados Unidos? Primero, la política exterior, en gran parte, y de ahí que todo el tema Rusia, Ucrania, Israel y Gaza sean temas tan relevantes en la campaña, ¿no? Y un tema tan importante en el debate. Por otro lado, temas económicos. Estados Unidos está viviendo una inflación históricamente alta que está erosionando los sueldos de los americanos y de ahí la buena performance de Trump, ¿no? Porque esta inflación se reconoce como culpa de la política económica de Biden post pandemia en un intento por reactivar la economía americana. Generó grandes gastos tanto en infraestructura como en subsidios a la gente para que pueda gastar, para aumentar el consumo, lo que generó una desocupación históricamente baja, pero una inflación muy alta. En Argentina conocemos de qué está hablando, ¿no? Pero básicamente eso, sumado a algo de seguros de salud, de healthcare, es otro tema que Obama, Biden les interesa mucho
profundizar y a Trump no. Entonces básicamente se están jugando dos modelos históricos. Quizás la elección donde más clara es izquierda-derecha, para mí, donde por un lado tenés un candidato que propone bajar impuestos a los ricos y básicamente eso para reactivar la economía bueno, y pro-Israel, de una forma mucho más radical, también más pro-Rusia. No sé ahí bien cómo ubicarnos, si eso es más de derecha o no, no tengo idea, pero por ahí anda muy anti-inmigración. Por otro lado, inmigración es otro de los temas que los presidentes gestionan de forma muy importante en Estados Unidos, contra una candidata que habla de bajarle los impuestos a la clase media para que puedan consumir más, que busca una solución más equitativa entre Israel y Gaza, que está más a favor de Ucrania que de Rusia y que está a favor de una salida de legalización a los inmigrantes y no tanto de persecución como la de Trump. Y en términos de healthcare, de seguro de salud, una política más abarcativa, que el seguro de salud sea más accesible para una mayor cantidad de gente que la propuesta de Biden. Y por último, el tema de la Corte Suprema, ¿no? ¿Quién va a nominar a los jueces que faltan o si hiciera falta eso en la Corte Suprema? Pero es una elección donde en realidad en términos de percepción se juega la política contra la antipolítica. Trump, su principal arma, su principal atributo es ser antipolítico, es ser incorrecto, es hasta bueno, el tema de los atentados, es ir por fuera de la estructura del Partido Republicano. Ojo que no es un candidato que dice yo voy a terminar con la política o voy a ir a pelear a Washington, pero es un candidato que básicamente se define por no ser político, contra un monumento a la política. Tanto Biden como Harris, si bien Kamala fue fiscal y tiene un pasado en la justicia interesante, es de la política, representa la política, menos que Biden, mucho menos que Biden, pero también lo hace. Entonces creo que en términos de percepción, en términos de campaña, de comunicación, tenés esa disyuntiva, esa disputa. Antipolítica, si se quiere, voy a exagerar, far right, como extrema derecha, y política moderada, centroizquierda, algo más tradicional. Una coyuntura, una dicotomía que se está dando en muchísimos países, inclusive el nuestro, que se dio en el nuestro el año pasado. Entiendo. O sea, vos caracterizaste muy, muy claramente los temas que de alguna manera son de la incumbencia del presidente. Ahora, también, bueno, un poco lo que representa cada uno de los candidatos. ¿Cómo es el cambio que se produjo de la candidatura entre demócratas de parte de Biden a Kamala Harris? ¿Qué crees que le aportó y que le aporta? Sí, fue un movimiento realmente histórico en el sentido de inédito, ¿no? Muy raro que en un partido, en una democracia tan institucional como la americana, donde tenés dos partidos inamovibles, donde todo se define dentro de esos partidos y de esa nominación interna sale un candidato, no hubo un candidato competitivo por fuera de esos dos partidos nunca, haya un candidato nominado por un partido, que haya pasado todas las primarias, todas las nominaciones, el presidente en ejercicio, y que se haya bajado por la presión del partido y de los círculos de presión dentro del Partido Demócrata, y haya dejado lugar a su vicepresidenta. De vuelta, inaudito. Pero, ¿qué significó? Significó varias cosas. Bajo ningún concepto significó debilidad, que es algo que me llama mucho la atención. No se ve como algo malo, o sea, no le restó nada a los demócratas, por el contrario. Pero lo más interesante es que le sumó dos cosas: cambio y juventud. Hoy el candidato viejo es Trump. Hoy el candidato de la continuidad es Trump, porque Trump fue presidente y Kamala no fue presidenta. Fue vicepresidenta, pero bueno, ella, de hecho su eslogan es Moving On, es vamos para adelante, olvidémonos del pasado, que viene a ser Trump. Entonces, la movida no solamente te saca el lastre de un candidato muy mayor, que claramente no estaba bien para competir, y perdedor, digámoslo, de un candidato que iba a perder, y le da dos atributos claves para hacer campaña. Ahora, hablando de campaña, en términos de campaña, le da dos atributos clave. Juventud, ahora el viejo es Trump, y futuro, ahora el pasado es Trump.
y desde ahí pueden construir una campaña mucho más competitiva y mucho más, sí, con muchas más chances de victoria que la que podía hacer Biden. Me parece que eso es lo fundamental y eso se vio muy rápidamente en las encuestas. Hoy en día están muy parejos, con una pequeña ventaja para Trump. Pero estamos hablando de modelaje, o sea, como de predicción con modelos. Si vos ves la encuesta pura y dura, están empatados. Claro. ¿Y crees que este cambio de candidatura por parte de los demócratas puede haber generado que el equipo de campaña de Trump se desoriente, se desorganice, no sepa cómo responder? Por lo menos en el debate que hubo entre Kamala Harris y Trump, me daba esta sensación como un Trump que estaba falseado, como que no sabía cómo pararse, y una Kamala Harris que sabía que tenía diferenciales nuevos para explotar. La campaña de Kamala entró con un mensaje y una estrategia muy clara y muy efectiva. Primero le robó el concepto de libertad, que para mí es excelente. No fueron a decir, yo pensé que iba a ser una campaña que iba a entrar mucho más con un discurso más socialista de healthcare para todos y igualdad de género y equal pay y todo eso. Sí, con el tema del aborto está muy, muy fuerte porque en algunos estados que son claves para ganar la elección, el tema del aborto es muy importante, son estados progresistas, pero que, bueno, que está peleado, por eso son de los claves. Eh, pero por otro lado fue muy fuerte por el tema de la libertad. Acá hay o sea, ellos plantean la elección como un eje entre autoritarismo y libertad, que me parece mucho más brillante que plantear en términos de derecha a izquierda o de estos temas que te decía anteriormente, ¿no? De un Estado más presente contra un Estado menos presente, que al final son discursos mucho menos digeribles por la clase media, o por nadie, pero sobre todo la clase media, que es al que le estás hablando en teoría. Eh, por otro lado, lo veo a Trump absolutamente perdido y a su campaña no logran encontrar. Trump siempre fue muy bueno para tirar el mote, ¿viste? El personaje para. ¿Cómo se dice? Para hacer el ridículo de la otra. Sleepy Joe, le decía a Biden. Siempre encuentra como el apodo y a Kamala todavía no lo encontró. O sea, todavía no hizo nada que pegue de cuál es el problema. No le encontró la debilidad todavía. Y eso es un montón y yo estoy impresionado de lo que les está costando a ellos hacer el enmarque de la campaña de Kamala, eh, hacer el enmarque en algo que le sea negativo. No están logrando, no lo están intentando. De hecho, el debate de Trump para mí fue un desastre, entendiendo que Trump juega otro juego, así como Milei, que en el debate de Argentina los analistas estaban horrorizados de cómo le había ido y la gente le vio y dijo, mira, es un tipo normal, no sé qué. Bueno, Trump parecido. Trump divagó en todas las respuestas, le preguntaban por un gato y hablaba de un zoológico, de cualquier cosa. Sin embargo, bueno, la gente, como digo, si su tributo es no ser político, eso le resta menos de lo que uno piensa. Y en torno a innovaciones posibles o efectivas que hayas visto hasta ahora en la campaña, más allá de, bueno, los candidatos, sino desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de cómo se implementa o cómo se busca explotar nuevas posibilidades. ¿Viste algo que hasta ahora te haya llamado la atención, algo que digas a esto hay que prestarle atención? No, yo creo que, a ver, todas las nuevas tecnologías, tanto de segmentación como la inteligencia artificial, te permite hacer 1 millón de campañas distintas, que eso que uno no ve. O sea, vos no vas a ver que el tipo de clase media rural de Wisconsin va a recibir una publicidad absolutamente distinta a la mujer afroamericana del sur del estado. Eso no lo podemos ver. Estoy seguro que algo así está sucediendo, porque ya ni siquiera vos lo tenés que hacer. Se hace con inteligencia artificial automáticamente, puedes hacer tantas campañas como vos logres detectar. Ahora no depende de la capacidad de uno de hacer esas campañas, sino de la capacidad de segmentar. Tantos nichos encuentres, pues una campaña para cada uno. Eso es lo más importante. Y lo otro, lo de la campaña de Harris de ir por la libertad, me parece brillante. Algo para tener en cuenta y algo que a mí me gusta mucho además. Me molesta cuando los candidatos progresistas o de izquierda regalan discusiones en las que podrían entrar. Es muy común que los candidatos de izquierda no quieran hablar de libertad y les parezca, ¿por qué? O sea, ¿quién es más libre? ¿Una persona que
gasta, no sé, no quiero entrar en temas, pero una persona que le sobra el 90% del sueldo después de pagar lo que tiene que pagar, una persona que le sobra el 30%. ¿Quién es más libre? Entonces, si la izquierda no entra en esa discusión, lo mismo con los temas de seguridad. A la izquierda siempre le costó mucho, izquierda, centroizquierda, moderados, como le quieras decir, siempre le costó mucho entrar en esas discusiones y a mí me parece que es un gran error y me gusta mucho que esta campaña se anime a dar la pelea. Interesante. ¿Crees que la democracia estadounidense tiene, o sea, es más o menos democrática que la democracia argentina? Porque puede pasar finalmente que otra vez haya un candidato que sea el más votado y que no sea el que sea electo presidente o presidenta. Sí, sí. En términos técnicos es menos democrática. Es menos democrática. Después lo que sí pasa es que hay estados que no servirían de nada en la matemática electoral, que empiezan a tener mucha importancia, entonces en ese sentido es buena. Vos ves que en Estados Unidos, si bien es cierto que a California nadie va a hacer campaña, pues ya se sabe que ganan los demócratas y que se lleva a todos los delegados, también es cierto que ¿por qué alguien va a ir a hacer campaña en Ohio? Bueno, y porque en este sistema permite que vos tengas que ir, darle la mano a un granjero que quizás representa el 0,01% o el 1% de un votante, del peso electoral de un votante de California. Pero bueno, por el sistema del colegio electoral termina pesando 10 veces más que un votante de California. O bueno, 1000, porque el votante de California al final no influye, porque es un estado históricamente demócrata, como Texas, un estado históricamente republicano. Yo digo, es menos demócrata, es menos democrático, pero tiene su encanto, tiene sus cosas que están buenas el sistema. ¿Cómo funciona este tema de que hay algunos estados que son muchos más importantes que otros para los que no estamos tan... Bueno, es así. Lo que pasa es que como cada estado tiene una cantidad de delegados en el colegio electoral, ¿no? Resulta que hay estados que sí o sí van a ganar unos y estados que sí o sí van a ganar otros. Como el estado en la mayoría, sobre todo en las elecciones generales, el ganador se lleva todo, hay estados donde son los competitivos. Wisconsin en general, South Carolina, Virginia se suele dar, Ohio, Nevada. Depende de la elección, pero en general son estados que se llama swing states, que pueden ir para uno o para el otro. Y ahí entonces vos tenés que hacer la matemática electoral. Yo necesito, si pierdo Pensilvania, tengo que ganar Ohio y Wisconsin para que me... Entonces empezás con un poroteo y entonces los estados donde se juega la elección son esos estados que te permiten, que los dos pueden ganar. Después se complica un poco más, pero a grandes rasgos es eso. Entonces en esos estados donde pueden ganar cualquiera de los dos es donde se juega la elección. Básicamente eso. Muy interesante y realmente creo que en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos siempre es interesante escucharte o leerte porque, bueno, creo que conoces bastante bien lo que pasa ahí. Ya veremos qué resultado se produce. Me interesa preguntarte sobre qué ves más allá de Estados Unidos por lo menos vamos a decir, el mundo occidental o el mundo que tiene, eh, por este caso, Estados Unidos, puede ser también Europa, puede ser también América Latina, los países que de alguna manera comparten ciertas características de tener una opinión pública, de tener elecciones democráticas y que con muchísimas diferencias, últimamente están inmersos en un debate que vos mencionabas. Bueno, en el caso de Estados Unidos, bueno, Kamala Harris plantea la grieta, digamos, la división entre autoritarismo y libertad. Y bueno, eso también en Argentina hemos tenido otras variantes de esa discusión. En muchos países de Europa, de América Latina, encontramos, sobre todo en el último tiempo, nuevas formas de expresión política que pueden tener que ver con cuestiones ideológicas o pueden tener que ver con otras cuestiones quizás hasta generacionales, de cambios
de la manera de ser humanos incluso. Me gustaría conocer cuál es tu visión sobre esa transformación que se está produciendo en la opinión pública en cuanto a su expresión política y a su manera de generar corrientes de opinión. Sí. De vuelta, es una pregunta profunda que tiene muchas respuestas y es algo en lo que vengo pensando mucho, la verdad. Quiero intentar entender qué está pasando. Y creo que tiene varias aristas, porque me parece que es algo que es transversal a todos a todos los países. Tenés Argentina, Milei, Boric en Chile, Bolsonaro en Brasil, Petro en Colombia, eh, más arriba Bukele, AMLO, que si no es un político de siempre, tiene un partido que tiene menos de 10 años, en un país como México, ese país más institucional de América Latina, donde el PRI gobernó 70 años, donde después fue el PAN, que era un partido también ya viejo. Digamos, sí, formó un partido nuevo y ganó las elecciones, ¿no? Guatemala con el movimiento Semilla y Arévalo. Noboa en Ecuador. Hay una persona que 2 meses antes de la elección nadie sabía que existía. Era un asambleísta de un lugar muy chiquito que se llama Santa Elena. Bueno, ¿qué está pasando? Algo pasa. Digamos, porque no es un accidente, es una norma. Digamos, más una norma que otra cosa. Quizás las excepciones son Uruguay, Paraguay, o sea, algunos países. Pero bueno, en Uruguay también hay candidatos más por fuera del sistema. Yo creo que ahí pasan 3 cosas. Voy a intentar, siempre que digo 3, voy a intentar que sean 3. La primera es un profundo descrédito de las instituciones. Hay un cambio radical que se dio en el mundo que empezó en el 2000, cuando se funda Google, 2004 se funda Facebook, todos empezamos a registrar nuestras opiniones en el mundo online. Internet funciona hace mucho, pero realmente los cambios generados por el advenimiento del Internet, sobre todo en el campo político, son más recientes, porque no es tanto el tema de que haya una web o no de una campaña, sino es un tema de que yo escribo un tweet y haya 100 personas de mi burbuja que me digan vamos, no sé qué, y eso genere un montón de visualizaciones, y eso quizás llegue a un presidente o pueda llegar a un diputado que me contesta. Eso es realmente la consecuencia real de la llegada de Internet, que se empezó a dar en la década del 2010, 2015, con Macri, que fue el mundo Facebook. El mundo Facebook seguía siendo de redes de conocidos. O sea, yo en Facebook no ponía algo y me podía ver a alguien que nada, que era un tipo en Salta que le llegó mi contenido. Eso empieza mucho después. O sea, estaba pensando, Macri 2015 era el mundo de Facebook. Poco después, Alberto 2019 ya era un mundo de Instagram donde sí se empezaba a abrir esa burbuja. Yo escribí algo y lo leía a mis amigos de la primaria, a quienes no veía hace 1000 años y no me veían hace 1000 años, pero sabían lo que pensaba políticamente quizás. Sin embargo, no lo veía a alguien que yo no conocía. Con el nuevo Twitter, con Instagram sobre todo, y ahora ni hablar TikTok, que potencia eso con esteroides, empieza a salir de mi burbuja. Entonces eso genera una democratización de las opiniones, una democratización de los comentarios, una masividad de la opinión y de todos los temas que generó una ruptura grande entre nosotros y el pasado reciente, entre nosotros y el Grupo Clarín, entre nosotros, entre las instituciones y el gobierno, entre nosotros y la justicia, y entre nosotros y el Congreso. La justicia, el Congreso, los partidos políticos, los sindicatos son de las organizaciones peores evaluadas que tiene la Argentina. Ninguna pasa el 20%. Que la justicia es la que más tiene 20%, que es un papelón. De ahí todo para abajo. El sindicalismo tiene 7%, el Congreso 10%. Estamos hablando de números muy bajos. Todo eso viene de la ruptura entre lo que somos hoy y lo preestablecido. Entonces, bueno, estamos un poco huérfanos de, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué le voy a hacer caso a mi vecino? ¿Le voy a hacer caso al reel de Instagram que me llega? ¿Al que sigo de TikTok? Bueno, empieza a pasar eso. Hoy la gente se informa y se informa y forma su opinión respecto a lo que diga
cierta gente que le llega, cierta gente que le gusta, periodistas, canales, streamings. Entonces, bueno, eso lo que generó fue una ruptura grande de lo establecido, una ruptura grande de la confianza hacia las instituciones y sobre todo el advenimiento de gente antipolítica. Lo segundo es, que tiene que ver con esto primero, que sucede, tengo que llegar a 3, es que antes, de vuelta, el director de Clarín y el director de La Nación ponían los temas en la tapa de La Nación, esos temas los leía la persona del programa de radio en Continental y en, no sé, no importa, en Continental, Radio del Plata. Eso, Mitre. Sí, Mitre, tal cual, gracias. Eso lo repetía el taxista y lo repetíamos todos todo el día, hablábamos de eso. El noticiero de Telefe lo decía al mediodía y después a la noche, y todos hablábamos de lo que querían estos dos tipos. No lo digo como algo conspiranoico, sino que había poca gente que nos decía sobre qué hablar. Hoy con Internet eso es mucho más grande. Ahora hay 100.000 personas, 500.000 personas que nos dicen de qué hablar, que hacen un reel todos los días, intentan meter, como intentan tener viralidad, inventan temas y siguen temas y esos temas van llegando a mucha gente y quizás de esos temas terminan llegando a la tapa de Clarín, pero eso antes tuvo visibilidad en la red. Entonces cambia mucho quiénes proponen los temas de los que hablamos. Se democratizó mucho eso, inclusive los candidatos. Hoy un candidato puede ser un candidato que esté peleado con el establishment, podría pasar, que se financie de dinero de la gente, de pequeñas contribuciones, como sí pasa en otros países, y que haga toda la carrera electoral por fuera del establishment que antes nos decían quiénes eran los candidatos viables y cuáles no. Antes había un 0,02%. Como dice hay un estudio muy bueno de un profesor de Harvard que se llama Larry Lessig, casi seguro, que habla de que el 0,02% de la gente nos dice qué votar porque son los que financian las campañas electorales. Entonces, al final del día, si ese 0,02% le da plata o no a un candidato, es lo que hace viable o no a un candidato. Eso hoy puede cambiar y está cambiando. Eso hace también que haya candidatos que no eran viables hace 10 o 20 años. Esa es la segunda. Y la tercera es la idiosincrasia, el statu quo. Yo tengo la teoría de que la política se parece mucho a las empresas que vemos todos los días a nuestro alrededor. ¿Y qué quiero decir con eso? En los 80, un presidente lo más probable era que se parezca al presidente de la Standard Oil, del Citibank o de, no sé, de CNN, que era de la Rúa, un hombre blanco, canoso, con traje y quizás bigote. ¿No? Ese era el prototipo de CEO de una gran empresa o de gerente y un presidente. En los 2000 eso cambió, 2010, porque vinieron los Mark Zuckerberg de la vida, el CEO de Google, vino el CEO de Twitter, vino Elon Musk, que eran gente mucho más relajada, con zapatillas. Y ahí vinieron los Obama, ahí vinieron los Macri, ahí vinieron los Zapateros, vinieron gente mucho más relajada, como diría Durán Barba, más femenina, si se quiere, menos macho, ¿no? Que se vestían distinto, que hablaban distinto, que te tuteaban, que se acercaban a la gente. Eso en el 2010. Hoy, ¿cuáles son las empresas que tenemos alrededor que dominan nuestra diaria? Rappi, Uber, Bitcoin, las financieras, las casas de apuestas, Airbnb, YouTube y los influencers, Instagram y los Instagramers. Y todo eso es una sociedad absolutamente individualista, donde yo no te necesito. A ver, yo hago mi contenido y no necesito ninguna agencia que me maneje, no necesito una productora, una discográfica que haga mis temas, yo directamente con la gente. Tengo una habitación que me sobra y la alquilo. Yo no necesito un jefe, no necesito un horario, viene un sueco, alquila mi habitación y me da plata y muchas veces no pago impuestos, no tengo horarios, lo mismo tengo el auto. Bueno, laburo mediodía y el otro mediodía me meto en el auto, hago la diferencia, me va bien, lo mismo Rappi. Son empresas que se manejan una lógica mucho más liberal e individualista. No, el famoso discurso, no, sé tu propio jefe. Sé tu propio jefe, poné tus horarios, haz lo que quieras, no jodas a nadie y nadie te va a joder a vos. Esa idiosincrasia, esa statu quo, esa forma de ver la vida que estas empresas trajeron al mundo, que vienen a matar,
a venir después de lo que fue el mundo Facebook, que era mis amigos de la primaria, me encuentro con mi primera novia y le pongo que todavía me acuerdo de vos, o mis amigos de la Sí, primaria, y esa red de contactos, bueno, vienen hoy a ser reemplazado por algo mucho más individualista, mucho más exitista, mucho más superficial también, pero sobre todo liberal. Cada uno por su cuenta. Bueno, es un tema, y eso también influye en que vengan este tipo de presidentes. Te dije 3 razones. perfecto, completísimo. Cuando mencionabas esto de los cambios, pensaba también un poco en, digamos, de los cambios que se dan en relación al discurso de las empresas sobre cómo esto pregna la sociedad y cómo después la sociedad va determinando sus preferencias políticas. Pensaba que de alguna manera estas empresas es como que arman la autopista ideológica para que crezcan las narrativas de estos políticos. Hace poco, seguramente lo viste, eh, se hizo súper conocido el libro este, El Mago del Kremlin, porque Pani no para Sí, de hablar de él sí. y entonces Giuliano da Empoli, que es el autor, un suizo, estuvo en Argentina y se sorprendía, decía, no puedo creer que este libro que fue inspirado por una persona real y luego llevado a la ficción, ahora de la Represente de ficción nuevo. vuelve a pasar a una persona real que se identifica con él. Todo en relación un poco en Argentina, relación a Santiago Caputo. Y después Giuliano da Empoli tiene otro libro que ahora está siendo un poco más retomado, que, yo lo leí, el otro no lo leí, que se llama Los Ingenieros del Caos. Y no dice nada súper nuevo, eh, pero es algo que está, como para mí está bueno porque va hilvanando diferentes casos que de alguna manera muestran la manera de trabajar y de explotar ciertas cuestiones de la sociedad actual por parte de, bueno, gente de Trump o gente de Orban o gente eh, del Brexit, de diferentes procesos, bueno, del movimiento 5 estrellas en Italia, que fue muy, muy, muy anterior a todo lo mencionado, y que en definitiva marcaría una lógica eh, en parte vinculada a esto que decís, de explotar la viralidad, explotar las potencias que se abren con las herramientas digitales para romper mucho más allá de el círculo primigenio y penetrar en ciertas burbujas que son autorreferentes y después los componentes, digamos, típicos de una época como la nuestra, que es la ira, digamos, la ira también existió en la época de la República de Weimar, no es nada nuevo, eso siempre existió. El tema es el cambio entre la velocidad y la intensidad con que se modifican esos enlaces sociales, digamos, entre las personas. Algo que, con esto cierro, sé que es muy largo lo que estoy diciendo, pero creo que vale la pena porque me interesa mucho tu opinión sobre esto. Algo que también está relacionado con esta idea, él lo plantea como, bueno, había una física, una política newtoniana y ahora estamos como en una política cuántica. Em, en Chile, que vos conocés bien, está la Universidad Católica y ellos tienen un departamento de social listening que hacía muchos estudios sobre esto, ¿no? Sobre cómo se iban modificando las opiniones de comunidades sociales digitales y en el prisma que usaban para leer estaba un poco esto de usar la física compleja para leer las interacciones que se producen en las redes y entre diferentes burbujas, cómo se rompen y cómo se rearman y cómo aparecen a la vida pública. ¿Crees que esto solamente, primero, qué opinás de todo esto? O sea, ¿qué ves de esto que quizás está más centrado en Europa, en el caso de los ingenieros del caos de Giuliano da Empoli? ¿Qué ves de eso que puede estar ocurriendo o teniendo algo que ver con todo lo que contabas antes de América Latina? ¿Y qué pensás de este prisma para ver los cambios de las interacciones entre las personas en los planos sociopolíticos?
Sobre... A ver, voy a intentar organizar. Sobre el tema de las burbujas, de lo que mencionabas antes, es muy interesante un paper o una investigación que hizo The Economist en el 2019, me parece, que se llamaba ¿Por qué los votantes felices votan a partidos enojados? Esa era la traducción. Y analizaba un poco lo que pasó con el Brexit y lo que pasó con el movimiento 5 estrellas en Italia, ¿no? Entonces decía básicamente que lo que pasa es que y ahí le echa la culpa, y es algo a tener en cuenta, a los, ¿cómo se dice? Los algoritmos de las redes sociales, que lo que hacen es priorizar los contenidos que tienen mucha interacción, no importa cuál sea la interacción. Entonces, si vos tenés un candidato centrado y moderado que dice las cosas sensatas, no generás interacción. Nadie te dice, che, buenísimo, qué sensato que estás, qué tibio, genial, viva la moderación. No existe. Sí existen partidos o candidatos extremos que generan mucho odio y mucho amor. Ese odio y ese amor catapultan esos contenidos a todo el espectro político. Entonces, decía que el movimiento del Brexit y el movimiento 5 estrellas en Italia habían tenido más de 5 veces más visualizaciones que sus contrapartes moderadas, justamente por eso, porque generaban interacción. Buena y mala, no importa. De hecho, si es mala es igual, pero genera interacción. Entonces, eso rompe las burbujas y hace que existan extremos muy como artificialmente muy visibles, mucho más de lo que representan en realidad, y un centro mucho más invisible de lo que en realidad representa. Pero eso claramente termina contaminando, vamos a decir, todo el espectro, en el cual uno ve mucho más a los candidatos más extremos que a los candidatos del centro. Eso por un lado. ¿Y por el otro? Y por el otro, ¿cómo crees que está influyendo esto en la forma en la que la gente estructura sus comunidades sociopolíticas, digamos? Es decir, si tal vez nosotros en el pasado leíamos, bueno, a la gente y pensábamos, está ocurriendo dentro de la agenda, hay dos, tres marcadores de agenda y tratábamos de ver cómo la gente reaccionaba frente a eso. Ahora, quizás no sería lo más óptimo para entender qué está pasando en la opinión pública, hacer seguimiento de estas comunidades que no necesariamente sean políticas, sino comunidades que se forman a través de otros intereses y de otras características para ver cómo ellos van reaccionando frente a los temas de la agenda y qué temas van ¿Estás hablando de introduciendo. alguna red social en específica o En en general? particular de TikTok. O sea, cómo podemos Bueno, TikTok vino a cambiar mucho la forma en la que nos conectamos con el mundo digital, porque ¿cuál es la característica de TikTok? Que sale de tu burbuja. Vos pones a vos no te ven tus seguidores. De Claro. hecho, te ven poco los seguidores, se ve otra gente. Lo que necesitas justamente es que la gente diga que tu contenido es relevante, ni bueno ni malo, relevante, para que se lo empiece a mostrar a mucha gente. Hay un paper muy bueno de Harvard Political Review sobre el tema, que no recuerdo bien el nombre, pero es algo así como ¿por qué TikTok vino a cambiar la política? O algo así, del 2020, muy del principio de TikTok, pero que encontraba esta dinámica. TikTok te saca de la burbuja de seguidores. Y eso es clave para este nuevo mundo y es clave para lo que la gente busca hacer. La gente no le habla a sus seguidores, la gente le habla o a sus seguidores solamente para que le den relevancia al contenido y ese contenido salga y tenga 1 millón de visualizaciones. Bueno, decías que yo estuve en streaming el año pasado, nos seguían 1.200 personas, 1.400 personas. En TikTok no me acuerdo, ponle que hayan sido 20.000, pero teníamos clips de más de 1 millón de visualizaciones, 1,5 millones, 1,2 millones. Y eso era porque claramente, bueno, en elecciones eran contenidos relevantes y habían salido muy por fuera de nuestra burbuja. Entonces eso cambia muchísimo la forma en la que nosotros nos relacionamos con ese mundo. Y bueno, es un mundo en el que se busca hablar más a otra gente que a la propia, lo cual creo que es algo muy bueno, porque en un momento, el momento de Facebook y de Twitter, estábamos demasiado metidos cada uno en su campana de eco, y esto te saca un poco, la verdad.
Twitter no, Twitter es la reina de las cámaras de eco, vos pones algo y o te siguen unos o te siguen otros y punto. No hay mucho cruce ahí. Aunque ahora como TikTok le está yendo también, todos están intentando copiar un poco e ir para ese lado, Sí, ¿no? siempre pasa eso. Con respecto a esto que planteabas sobre TikTok, me interesa conocer tu visión sobre lo siguiente. Un poco eh, nos da la sensación que quizás de repente en la política actual predomina mucho lo que es el rechazo hacia lo diferente. Ujú. Y al mismo tiempo estamos hablando de que TikTok es lo que predomina y TikTok no se caracteriza principalmente por esto. Es decir, que hay en TikTok un montón de cosas que son más de color, humorísticas. Ujú. Es, hay como una suerte de superposición, digamos. Si uno mirara desde las redes lo que pasa en la sociedad, diría, bueno, sí hay mucho enojo, pero también hay eh, mucho humor. Y esto me parece interesante para eh, tratar de pensar un poco lo que, lo que tiene que ver con las izquierdas. ¿Vos cómo ves que están usando las izquierdas estas herramientas? ¿Crees que están a la altura, que están atrasadas, que hay Definí mi izquierda. ¿De quién estás hablando? y ponerle desde Cristina hasta Larreta en Argentina, o sea, muy amplio, algo que incluya desde el FIT hasta Larreta, Mira, muy amplio, muy amplio. eh, que finalmente lo único que comparten, pero no es poco, es el tema de los valores en torno a la diversidad y demás, que eso está en cuestiones de defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y demás. Em, y después, bueno, en el resto de Latinoamérica con ese mismo nivel de apertura. O sea, mira. Bueno, sí, sí, voy. sí. No, primero hay un libro, ya que estamos citando, yo estoy muy malo para citar, pero hay un libro que se llama La rebelión del público, de un gringo que se llama Gurri, de apellido, que fue del FBI, perdón. El cubano El cubano, estadounidense, Martín Gurri. ese, gracias. Que bueno, que dice que uno de las consecuencias de los cambios que se están dando en nuestra sociedad, donde esta deslegitimación de las instituciones, es la cultura del no. Es el rechazo, o sea, comunidades que se juntan más por el rechazo que por el amor, ¿no? Como decía Borges, no es el amor sino el espanto. Eso, la cultura del no. Entonces yo creo que lo que vos decís, eso del miedo a lo diferente o del rechazo a lo diferente, yo creo que no tiene tanto que ver con el rechazo a lo diferente, el rechazo como nexo, como algo que une a un montón de gente que piensa distinto pero rechaza algo. Si querés, bueno, lo que vos decías, del FIT a la Larreta, quizás está el rechazo de Milei que une el rechazo a Milei o a ciertas cosas que hace Milei, lo que puede unir a sectores tan disímiles como el FIT y Larreta, ¿no? Y eso se va dando en TikTok también y en todas las plataformas y en la vida en general. Eso, la cultura del no, comunidades o grupos que se unen más por estar en contra de algo que a favor, que cuando, si se quiere, el estallido en Chile, ¿no? Una gran unidad popular masiva en contra de una constitución, quizás el elemento más paradigmático, de en contra de una constitución que cuando logran sacar esa constitución, después no quieren ninguna de las otras, o sea, después le presentan una constitución hecha por la izquierda, por una constituyente muy ciudadana, de hecho que no representaba casi a ninguno de los partidos políticos, sino a muchísimos candidatos ciudadanos, la rechazan, después viene una constitución hecha por la derecha que había ganado el Congreso, la rechazan y se terminan quedando con la constitución original. ¿No? La cultura del no. Estamos en contra de esto, pero también en contra de esto, pero también en contra de esto. Entonces nos quedamos con lo que estábamos. No, es interesante para ver qué nos está pasando y muy interesante para las elecciones que vienen. Bueno, ok, Milei está en contra de la casta. ¿Y los otros en contra de qué van a estar? ¿De Milei o de algo más grande? Eso me parece una pregunta que todo candidato que esté pensando en correr en el 2025 y sobre todo en el 2027 tiene que pensar. ¿En qué va a estar en contra? Interesante. ¿Qué crees sobre lo que tiene que eh,
de alguna manera ordenar a, a un consultor político en este momento. ¿De vuelta? Sobre qué tiene que ordenar a un consultor político en este momento, donde finalmente ya no hay una única campaña que maneja todo, o sea, donde los spots son muy poco relevantes en comparación al pasado, donde los actos ya no son tan importantes o prácticamente eh, muchas cosas tradicionales ya no tienen influencia, donde incluso las redes sociales oficiales ya no tienen tanta importancia, porque bueno, se busca estimular la conversación desde diferentes lugares. eh, y quizás todas esas transformaciones que vemos en lo social, después en lo político, también van a la propia consultoría. Vos que sos una persona que es, digamos, joven y que ha tenido mucha experiencia en el último tiempo en todo esto de las campañas y en Latinoamérica en general, ¿qué crees que debe ser tenido en cuenta para afrontar Sí. los cambios? A ver, no lo sé. O sea, ¿qué está pasando hoy? Antes se hacían 5 spots relevantes, hoy tenés que hacer 30, ¿no? Antes se hacía un evento grande en River, hoy tenés que hacer un montón de giras por el país. Antes se hacía, bueno, todo eso lo que pasó fue que como el peso de cada uno es menor, pero tenés que hacer, y entonces, bueno, como respuesta, creo que la clave es la coherencia. Vos lo que tenés que tener es un mensaje relevante. Tenés que tener algo relevante para que no tenés un spot para mostrarlo, no va a ser, dicen que soy aburrido y eso va a explotar. Va a tener que hacer 30 videos, pero esos 30 videos tienen que decir lo mismo. Y eso tiene que ser relevante. Hay que tener algo para decir. ¿Qué es lo que tuvo Milei? A diferencia del resto de los candidatos. El resto no tenía nada para decir. Larreta no logró armar un discurso eh, que tenga peso específico en la sociedad. Massa tampoco, en gran parte por su doble cara de candidato y ministro de Economía. Quizás Patricia Burrich podría haber tenido algo, pero no llegó a calar y el único que lo tuvo fue Milei. Entonces yo creo que antes de pensar si se va a hacer un evento o se va a hacer los spots o qué se va a hacer, o el eslogan es, bueno, ¿qué tenemos para decir? Eso que tenemos para decir, ¿es relevante? ¿Tiene peso específico? ¿Llama a distintos grupos de la sociedad? Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer y eso va a ser lo más importante en la elección. Ahí va. ¿Cómo llegaste a la consultoría vos? ¿Cómo llegué? Sí, Yo estudiaba marketing y sociología. carreras por Dos, separado. el marketing en una privada y sociología en una pública. ¿Se En la puede UBA. saber cuáles? En la UCES y en la UBA. Ahí va. Y mientras trabajaba, era una locura. Un día voy caminando hacia la UCES y en la librería que está en la esquina veo un libro de un Martínez. Se me fue el nombre del autor. Eh, bueno, no importa, que ahora es cónsul en Miami, creo. Y que se llama Marketing Político. Y yo ahí me di cuenta, digo, claro, eso es lo que estoy buscando. O sea, como yo hacía las dos carreras, pero no entendía hacia dónde iba. Pero sabía que las dos cosas me interesaban. Como medio de la sociología, entender a la gente, entender las tendencias sociales y el marketing como algo más concreto. Y cuando vi eso, fue realmente como una revelación. Vi la tapa del libro y dije, eso existe. Entonces compré el libro, fui a mi casa. ¿Te interesa la historia o no? Por supuesto. Mucho. Volví a donde laburaba, no a mi casa, sino a la oficina. Y además de empezar a pensar cómo renunciaba, googleé marketing político, me apareció la Asociación Latinoamericana de Marketing Político, que tenía los nombres de los miembros y sus emails. Y les mandé un email a cada uno. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Abelson. No sé nada de esto, pero me encantaría entrar. Viste que los que nos interesa la comunicación política hay como una pasión Haga algo freak. fuerte, ¿no? No es un hobby, es algo, es como no sé, una misión, no sé, como algo Sí, sí, muy, sí. muy fuerte. De hecho, yo recibo todo el tiempo de gente que quiere entrar y te das cuenta que hay algo muy importante, ¿no? No es quiero entrar, quiero ser en un banco. No, esto es algo que realmente interesa. Bueno, entonces le mandé a todos y me contestaron algunos, entre ellos Roberto Isurieta,
que me contestó y tuvimos como un intercambio, que justo venía acá a hablar a un evento que que organizaba Doris Capurro. Yo fui al evento, lo conocí, charlamos, me recomendó a un consultor que acababa de terminar la maestría en Washington y se estaba abriendo su oficina en Argentina, que se llama Rodrigo Lugones, a quien le debo muchísimo de mi carrera, a estas dos personas, a Roberto Isurieta y a Rodrigo Lugones. Y bueno, y empecé a trabajar gratis para Rodrigo, porque él no necesitaba a nadie, pero bueno, yo le digo, quiero entrar en esto, no me importa si no necesitas a nadie, teneme ahí y vemos. Y empezó a crecer y eso ponerle que fue en el 2005, en el 2008 me fui a estudiar a Estados Unidos. Parece poco, pero en esa época de la vida 3 años es un montón. Y bueno, y ahí en Estados Unidos hice la maestría y conseguí, si se quiere, mi red de networking que hizo que pueda trabajar mucho en América Latina. Creo la diferencia, bueno, o algo que me identifica es que yo tengo mucho trabajo en la región y tiene que ver con haber estudiado fuera y haber conocido gente de otros países. Y así. Impresionante. Bueno, hay que mandar mails a gente. Ese fue realmente algo muy espontáneo. Fue así como te cuento. Quizás no. Sí, compré el libro y me puse a mandar mails. Y renuncié al trabajo en el que estaba. Muchas gracias, Johnny, por haber aceptado la invitación y seguramente vamos a poder darle muchas vueltas a las cosas que nos dijiste, a buscar las referencias. Para cerrar, un libro o varios que creas que puedan inspirar no a la gente a buscar su futuro, sino inspirar a la gente que quizás quiere saber más qué te interesa o qué estás pensando últimamente, a seguirla, a seguir un poco. Sí, tengo el problema, bueno, hay muchos. Yo creo que los de Jaime Durán, si bien explican otro momento, no tanto el momento actual. Bueno, yo trabajé con Jaime a raíz de trabajar con Rodrigo y aprendí muchísimo de él. Creo que todos los libros de Jaime siempre son muy esclarecedores en ese sentido. Yo creo mucho que el marketing tiene mucho que aportar, porque veo que la gente que trabaja en esto en Argentina, sobre todo en muchos países de América Latina, vienen mucho de las ciencias sociales, pero creo que hay algo del marketing, de poder decir las cosas sencillas, de tener una razón única de venta, de poder resumir una idea grande en algo pequeño. Creo que hay algo de eso que es muy valioso, porque la gente no tiene tiempo de leer a Durkheim para entender lo que me querés decir. Entonces necesito que me lo digas rápido, porque tengo un montón de otras obligaciones y preocupaciones. Entonces me parece que los libros, You Are the Message, es un libro que no me acuerdo el nombre del autor, pero es muy importante, de un periodista. Y tengo que pensar otros, pero te diría ese de Jaime, el de Gurri, me parece muy bueno para entender el mundo de hoy. Leer bueno, a mí el de Larry Lessing me parece bueno, el paper, y por ahí. Muchas gracias, Johnny. Gracias a vos, Lucas. Muchísimas gracias. La pasé muy bien. Un placer. Qué bueno.